Ok, bueno, como les mencionaba muchachos, hoy vamos a empezar con límites. Vamos a ver lo que es el cálculo de los límites. La parte de cálculo de límites se puede subdividir o se puede dividir en distintas expresiones dependiendo de lo que nosotros tengamos, del tipo de funciones que nosotros tengamos. Podemos tener funciones algebraicas, que esas a su vez se pueden incluir factorizaciones, racionalizaciones, demás. Podemos tener límites laterales, límites al infinito, límites infinitos, límites trigonométricos, etc. Todos esos tipos de límites, de expresiones que van a aparecer con límite, las vamos a ir trabajando. Hoy en particular nos toca lo que son límites algebraicos, con funciones algebraicas, y es lo que vamos a desarrollar. Es importante, antes de ver el cálculo de límites, es comprender qué hace un límite. ¿Qué es un límite? Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes comprendan la idea. Por ejemplo, si tenemos la función f, que va de los reales a los reales, definida por este polinomio que está acá, por este trinomio, menos 2x al cuadrado más 8x menos 4, que si nosotros llegamos y hacemos la gráfica de esa función tendría esa forma, es una parábola, una función cuadrática que es cóncava hacia abajo y demás. Nosotros podemos calcular el límite, vamos a calcular el límite en distintos puntos, pero la noción de límite hace lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo me acerco a 3 por la derecha. ¿Qué significa eso? En las X, porque esto siempre va a ser en relación a las X. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a un determinado valor de X? Vamos a ver qué sucede por la derecha, por este lado. Cada vez que yo me voy acercando, por ejemplo, si yo digo, ok, cuando X vale 4, yo llego y busco su imagen en la función, me va a dar menos 4. Pero si busco la imagen de 3,5, o sea, cambio la X en la función, me va a dar menos 0,5. Y ahí sucesivamente puedo irme acercando por este lado, por la derecha. A eso se le llama. Y cada vez que yo voy cambiando esa X, voy sustituyendo esa X por un número muy cercano a 3, por ejemplo, 3,00001. Vean que el número más bien se pareciera que se va acercando a 2, 1,99996. Veamos a ver qué sucede ahora si yo me acerco a 3, pero por la izquierda. Ok, si me acerco por la izquierda, que sería por este lado, entonces, si voy cambiando, tomemos 2. Si busco la imagen de 2, la imagen de 2 sería 4, que estará por aquí. Pero cada vez que voy cambiando en esta X, un número muy cercano a 3, hablando, repito, por la izquierda, vean que las imágenes también se me van acercando a 2, con numeritos un poquito más grandes que 2. Y este era con números un poquito más pequeños que 2. Entonces, nosotros podríamos decir que el límite de esta función, cuando la x se acerca a 3, el resultado de esta función, cuando la x se acerca a 3, se va a acercar a 2. Porque tanto por la derecha como por la izquierda, cuando yo me voy acercando a este valor, el límite se va a ir acercando a esta imagen, que sería 2. Es algo así similar en este ejemplo, como si nosotros calculáramos una imagen. El detalle de los límites es que no siempre va a ser una imagen, porque nosotros podríamos tener un caso como este, una función a trozos. Me dice, ok, tenemos una función que va de los reales, excepto el 2, hasta los reales. Para valores más grandes que 2, utilizamos el x más 1, para valores más pequeños, el 6 menos x. Si nosotros llegamos y hacemos una gráfica de esa función, obtendríamos esto. La gráfica de dos funciones lineales, de dos rectas. Pero ahora veamos qué sucede si yo me acerco a 2, tanto por la derecha, por este lado, como por la izquierda. Si yo me acerco a 2 por la derecha, por acá, y yo me voy acercando, ustedes pueden
visualizarlo por acá, me voy acercando con valores cada vez más cercanos a 2, más cercanos a 2, más cercanos a 2, la imagen se me va acercando a 3. Cada vez que yo me acerco a x por acá, a 2 por acá, la función se va a ir acercando a este punto. Pero yo no puedo decir que es completamente este punto, porque recuerden que un puntito abierto en una gráfica significa que esa imagen no está, o que ese valor no está, no es parte del dominio. De hecho, vean que aquí 2 no es parte del dominio. Entonces yo puedo decir, en palabras simples, en esta función, si usted se acerca a 2 por la derecha, la función se va a ir acercando, a 3. Pero si yo me acerco a 2 por la izquierda, si me acerco por este lado y empiezo a cambiar valores, vean aquí cada vez más cercanos a 2, más cercanos a 2, vean que ahora más bien la imagen se va a ir acercando a 4. Si me acerco por acá, se va a ir acercando. ¿Cuál es la diferencia de un límite a una imagen? Que la imagen siempre tiene que existir. El límite no necesariamente, o para que se dé, no necesariamente la imagen tiene que existir. El límite es la noción de qué pasa cuando yo me acerco mucho a un valor. No necesariamente cuando estoy en el preciso valor. Cuando yo me acerco a 2 por la derecha, ok, entonces el valor se va acercando a 3. Pero si me acerco a 2 por la izquierda, el valor se va a ir acercando a 4. Eso es un límite. ¿Qué sucede cuando yo me acerco? En el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, tanto por la izquierda como por la derecha, se me acercaba a un mismo valor, que era 3, que también era parte de una imagen. Pero, perdón, a 2, que era el de hace un rato. Pero en este no necesariamente, cuando yo me acerque por la derecha o por la izquierda, tiene que acercarse a un mismo valor. Y no necesariamente esa imagen tiene que pertenecer, tiene que estar presente, ya sea como parte de la función. Puede ser que sea un valor que no pertenezca propiamente a la función. Ok, entonces, cuando yo ya comprendo que el límite es lo que sucede en una función cuando yo me acerco a un valor de x, ya ahora sí nos vamos a ir entonces a la parte más calculera. ¿Cómo puedo calcular un límite? Porque no necesariamente siempre tengo que hacer una gráfica o siempre tengo que ponerme a hacer esta tablita de valores, ¿no? Existen procesos, ya sea algebraicos, ya sea de otra índole, que me permite calcular límites. Vamos a calcular los siguientes límites. Dice, vamos a calcular, y aquí voy a aclarar, esta es la operación. La operación lim, escribir lim, es exactamente igual que escribir una suma, que escribir una resta, una potencia o una raíz. Es una operación matemática. Que lo que me está diciendo es, ok, ¿cuál es el límite o qué pasa, si lo queremos ver en otras palabras, qué pasa con esta función cuando la x tiende a -3? Cuando la x se acerca a -3. Es lo mismo que estábamos viendo en los casos anteriores, nada más que en los pasados lo vimos con una gráfica, vimos que era lo que pasaba con una gráfica y con una tabla de valores. Ahora nos dan una expresión. El primer proceso que ustedes van a hacer para calcular límites siempre es llegar y evaluar. Es decir, agarrar este valor al que está tendiendo x y sustituirlo en la función de esta manera y calcular. Si nosotros resolvemos esa expresión que está ahí, obtenemos como resultado -16 sobre -2. Y recuerden que en matemática automáticamente, aunque no se diga, todo tiene que estar simplificado. Entonces nuestro resultado es 8. Simple. Tenemos que llegar y evaluar. Entonces, en resumen, yo diría, ok, el límite de esta función cuando x tiende a -3 es 8. O lo que es lo mismo decir, ¿qué pasa con esta función cuando yo me acerco a x, cuando yo me acerco a -3, cuando las x se acercan a -3? Entonces la función en sí, la imagen
de la función se va a acercar a 8. Listo. Lo primero que hay que hacer, siempre llegar y evaluar. Vamos a ver otro caso. Viene esta función. Ahora me dice, bueno, ¿cuál es el límite cuando de la función x a la 3 menos 3x más 2 sobre x a la 4 menos 4x más 3, cuando x se acerca, cuando x tiende a 1? Si nosotros llegamos y evaluamos, que es siempre el primer proceso que nosotros tenemos que hacer, nos damos cuenta que nos da 0 sobre 0. Si sustituimos el 1 en las x, tanto del numerador como del denominador, nos da 0 sobre 0. Resulta que 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Es un valor o una expresión que no podemos asignarle un valor específico, como si lo es esta fracción. Esto es una forma indeterminada. Cuando eso suceda, entonces hay que buscar algún proceso, algún medio que me permita poder quitar esa forma indeterminada. Y ahí es donde entra parte de los conceptos que ustedes tienen de precálculo del año anterior. Ok, estas expresiones lo que tenemos que hacer es factorizarlas. Y aquí se incluyen cualquiera de los métodos de factorización que ustedes ya conocen, por ejemplo, factor común, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, o sea, productos notables, división sintética y demás. Y no nos vamos a meter tanto en el proceso de factorización, vamos también a considerar que ustedes saben hacer esas factorizaciones, que son parte del curso anterior. Si nosotros llegamos y hacemos la factorización tanto del numerador como del denominador, nosotros obtendríamos esta expresión. Aquí me falta un paréntesis. Esta expresión. Los factores o la factorización completa del numerador nos da x más 2, x menos 1, x menos 1. Y acá igual. Entonces, ya sabemos que en una expresión algebraica podemos simplificar elementos del numerador y del denominador. Podemos simplificar este x menos 1 con este x menos 1 y este x menos 1 con este otro x menos 1 que está acá. Entonces nosotros obtendríamos esta expresión. Ya simplificando. Y ahora sí, volvemos a evaluar. Si nosotros cambiamos las x por 1, tanto en el numerador como en el denominador, obtendríamos esta expresión. Y nuevamente, siempre tenemos que simplificar, por lo tanto, sería un medio. Entonces, el límite de esa función de x a la 3 menos 3x más 2 sobre x a la 4 menos 4x más 3, cuando x tiende a 1, es un medio. Repito, ¿qué significa el límite? Para hacer referencia también a lo primero que vimos en la gráfica, es ¿qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con la imagen de esta función cuando la x se acerca a 1? ¿Qué es lo que pasa? Que la imagen se va a acercar a un medio, que la función se va a acercar a un medio. Vamos a hacer otro caso. Límite cuando x tiende a 1, igual, pero ahora de la función x a la 3 menos 1 sobre x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x. Si nosotros evaluamos nuevamente, sustituimos las x por 1, el resultado nos vuelve a dar 0 sobre 0. Otra forma indeterminada. Entonces ya nosotros sabemos que en este tipo de expresiones donde son algebraicas, donde tanto en el numerador como en el denominador tenemos polinomios, incluyendo binomios, trinomios y demás, son fracciones algebraicas, esa forma indeterminada tenemos que llegar y tratar de quitarla con algún método de factorización. Por ejemplo, en el numerador podríamos aplicar una diferencia de cubos. Y en el denominador podríamos aplicar un factor común y posteriormente una inspección. Cuando hacemos esa factorización, nos va a quedar tanto la factorización del numerador como el denominador de esta forma. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, entonces, aquí va a quedar un x menos 1 y aquí va a quedar un x menos 1 que nosotros podemos
simplificar, que podemos quitar. Y la expresión límite me quedaría de esta manera. Y nuevamente, nosotros tenemos que llegar, y ahora sí, ya que quitamos esos valores, sustituir, evaluar. ¿Qué pasa? Esos factores, perdón. ¿Qué pasa si evaluamos? Ah, ok, nos quedaría 3/4. Entonces, el límite de la función, cuando x tiende a 1, va a ser 3/4. Y aquí quiero que noten algo, muchachos. Cuando ustedes les dan 0/0, significa que hay un factor, tanto en el numerador como en el denominador, que hace que la expresión me dé 0. ¿Cuál sería el factor? Ah, ok, x menos 1, porque si ustedes cambian este 1 en esta x, esto les daría 0 y esto les daría 0. Cuando uno comprende eso, entonces se va dando cuenta o puede ir asociando distintas cosas. Si, por ejemplo, un caso hipotético, el x tiende a 3 y me da 0/0, significa que tanto en el numerador como en el denominador hay un factor x menos 3. Si el x tiende a menos 2 y me da 0/0, significa que tanto en el numerador como en el denominador hay un factor x más 2. Un factor que hace que la expresión sea 0. Eso es lo que sucede en casos como este. En casos donde me está dando la forma indeterminada 0/0. Ahora bien, hay que tener presente que en términos de límites, no solo esas formas indeterminadas 0/0 nos puede salir, nos puede aparecer. Nos puede aparecer formas indeterminadas, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, 1 a la infinito o infinito a la 0. Son distintas expresiones, distintas formas indeterminadas que pueden aparecer. Que para cada una de ellas debe existir un proceso o se va a utilizar algún proceso, ya sea algebraico, ya sea con expresiones trigonométricas, ya sea de análisis, que nos va a permitir poder resolver el ejercicio. Por el momento, hoy, vean que nos apareció solo 0/0. Ya estas otras van a ir apareciendo conforme nosotros vayamos avanzando en los temas. Ahora bien, muchachos, otra situación, ya para ir terminando, otra situación que ustedes tienen que considerar. En los exámenes, como van a ser exámenes en línea, igual que el año anterior, entonces no solo ustedes van a tener ejercicios de desarrollo, porque ahora en cálculo sí van a tener que hacer ejercicios de desarrollo. Al menos 1 o 2 ejercicios por examen. Pero también pueden venir ejercicios de respuesta cerrada, llámese selección única, llámese complete, llámese respuesta corta, etcétera, donde ustedes tienen que hacer un análisis. Entonces, si un ejercicio de estos aparece nada más en desarrollo, listo. Si un ejercicio de estos aparece en selección única, y nada más se resuelve exactamente, nada más que obviamente solo va a venir la respuesta. Pero podrían venir, a ustedes les podrían aparecer ejercicios donde ustedes tienen que analizar un poquito. Por ejemplo, este me dice, el valor de A para el cual este límite existe, corresponde a. Entonces yo, si llego y evalúo esta expresión cuando x tiende a menos 2, tengo que darme cuenta que en el denominador me está dando 0. Y ya por ahí me encuentro un problema, porque recuerden que en una fracción el denominador no puede ser 0, no debería ser 0. Y yo digo, ok, para yo lograr quitar esto, quitar ese 0 que está en el denominador, quizás en el numerador también me tenga que dar un 0, para que me quede la forma indeterminada 0/0 y yo poder hacer algún proceso de factorización para resolverlo. Entonces, ahí es parte de llegar y analizar. Por ejemplo, si yo cambio el A por 0, por este 0 que está acá,
Entonces arriba, perdón, me daría 2x a la 2. Y si cambio la x por menos 2, el numerador no me va a dar 0. Me daría ahí menos 8. Y me queda menos 8 entre 0. Si lo cambio por 4, habría que ver qué ocurre. Si lo cambio por 8 o menos 8. Este tipo de expresiones, cuando ustedes les preguntan si existe o no, lo que ustedes tienen que fijarse es que en esta fracción, que cuando ustedes sustituyan, les esté quedando una forma indeterminada, 0 sobre 0, para poder quitarla y poder calcular el límite. Que exista significa que ustedes lo pueden calcular y además, y eso es importante ahí para que hagan una nota, y además que tenga que dar un número real. Eso es lo que les están preguntando cuando les dicen que un límite exista, que ustedes lo puedan calcular y que el resultado me dé un número real. Repito, si ustedes cambian el A por 0 y sustituyen, les estaría quedando menos 8 entre 0, evaluando aquí x que tiende a menos 2. Y eso no lo pueden calcular. ¿Cuándo sería el momento en que sí pueden o con el valor que sí pueden? Si ustedes sustituyen esta A por 8. Porque si ustedes cambian esa A por 8, tendrían esta expresión. Que pueden llegar y factorizarla. Del numerador, sacar un 2 a factor común, aplicar una diferencia de cuadrados. Del denominador, aplicar una suma de cubos, para que me quede este y este factor iguales y poder simplificarlos. Y vean aquí lo que les decía hace un rato. Si x tiende a menos 2 y a ustedes les tiene que quedar una forma 0 sobre 0, entonces es porque arriba hay un factor x más 2, por decirlo así, lo contrario de este, y en el denominador también hay un factor x más 2. Entonces ya queda esto donde pueden evaluar y el resultado sí les daría menos 2/3. Ustedes pueden fijarse, pueden en sus casas hacer la prueba. ¿Qué pasaría si esa A la hubieran cambiado por 4? ¿Será que pueden calcular el límite? ¿Será que les va a quedar una forma 0 sobre 0, una forma indeterminada para después simplificarla? ¿O qué pasaría si esa A la cambio por menos 8? ¿Será que me queda una forma indeterminada para poder calcularla? Esos son aspectos importantes que ustedes tienen que manejar. No es solo, para que lo tengan en cuenta, no es solo aprender a calcular límites con proceso mecánico, me refiero a un proceso algebraico, sino es analizar qué puede ocurrir, qué es lo que tiene que ocurrir para que el límite exista. Ok, si en el denominador me da 0, el numerador también me tiene que dar 0 para yo poder quitar esa forma indeterminada posteriormente con algún proceso de factorización. Eso es lo que significa. Obviamente, tienen que saber también calcular el límite, pero también esa parte del análisis. Para la siguiente clase, muchachos, se va a trabajar con límites por racionalización. Entonces, para que se les haga un poquito más fácil la comprensión, podrían de aquí al viernes repasar un poquito de la parte de esta de racionalización para que ustedes vean qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre con ese tipo de límites? Hoy, esta sería la parte de cómo calcular límites algebraicos y cómo se puede hacer también un pequeño análisis de ellos.